Bien, y a continuación, con su permiso, poema que quisiéramos dedicar a una especie que está prácticamente en extinción. Se trata, señoras y señores, efectivamente, de la clase trabajadora. A ella está dedicada este poema que hemos titulado escuetamente Lubre, y que dice así. Lubre. Esta es la parte visual del poema. A continuación, procederemos a la parte estrictamente literaria. Y dice así. Hay que ver cómo se está poniendo la poesía de vanguardia, ¿no? Obrero menos obrero igual a boina. Raíz cuadrada de boina igual a rabito con sabor a banana. Un obrero no es igual a otro obrero. Medio obrero solo es la raíz cúbica de una hormigonera. Una hormigonera es el espacio máximo en metros cuadrados para que vivan 30 obreros y las respectivas familias de uno de ellos. A elegir. Una hormigonera sirve para preparar cócteles gigantes. O para marear a los patos. O para marear a los obreros. La mitad de un obrero no es igual a un cuarto de ternera. Aunque si el cuarto es grande, se vive mejor que en la hormigonera. Y eso aunque esté parada. Obrero más taxi. Igual a obrero motorizado. Obrero menos pico. Igual a obrero con mono. Obrero dividido por dos. Igual a carnicería. Yo propondría a nuestros buenos mandatarios que considerasen al obrero como una especie a extinguir. Obrero sobre obrero igual a marranada. Obrero multiplicado por obrero igual a fábrica de conservas. Obrero menos obrero igual a boina. A boina de goma para meter cemento. Cemento de una hormigonera. Corra la poesía. Bien, señoras.